Ayer me quedé atónita con las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. You will hear different views about whether the conflict in Iran is a war of choice or war of necessity. And I want to be clear. There should be no tears shed for the Iranian regime. This regime has inflicted death and imposed repression on its own people. They slaughtered 17,000 young people. And this regime has caused devastation and destabilization across the region through its proxies armed with missiles and drones. And many Iranians inside the country and across Europe and the world have celebrated Ayatollah Khamenei's demise, that Europe can no longer be a custodian of the old world order. For a world that has gone and will not return. We will always defend and uphold the rules-based system that we helped to build with our allies. But we can no longer rely on it as the only way to defend our interests, or assume its rules will shelter us from the complex threat that we face. We urgently need to reflect on whether our doctrine, our institutions, and our decision-making, all designed in a post-war world of stability and multilateralism, have kept pace with the speed of change. Ursula von der Leyen o tiene que dimitir o presentar una moción de censura contra ella. Esta señora es una indignidad para Europa, es un peligro para Europa. Está claro que la posición de von der Leyen es al lado de Trump y de Netanyahu. Ha dicho que escucharemos muchas versiones sobre el inicio de la guerra en Irán, que si es por elección o por necesidad. Lo primero, que esta guerra es ilegal y contraviene el derecho internacional. Y es por acción y por necesidad, por parte de Trump y de Netanyahu, para quedarse con el petróleo y con todas las riquezas de Irán. Porque volvemos de nuevo a repetir lo de Venezuela. Esto no es por la libertad, la democracia de los iraníes. Ha dicho también von der Leyen que no debería derramarse ni una sola lágrima por el régimen iraní. No es por el régimen iraní, son por las muertes, por las víctimas inocentes, que son ya más de 1.200 víctimas, entre ellas 170 niñas. Y lo mismo son las víctimas del régimen iraní, como ella ha dicho, 7.000 jóvenes, como las víctimas de los ataques de Trump y de Netanyahu. Pero lo más fuerte es lo que ha dicho después, que ha creado muchas reacciones y polémicas. Textualmente, dice: Europa no puede confiar en un sistema basado en reglas como única forma de defender sus intereses. Entonces, ¿en qué nos basamos, Ursula von der Leyen? ¿En la ley del más fuerte? ¿En la ley de la selva? ¿Cómo vamos a defender nuestros intereses? Von der Leyen, ¿qué trata de decir con esto? ¿Trata de hacer desaparecer los tratados fundacionales de la Unión Europea o el Tratado de Lisboa? Un tratado que redefinió el papel exterior de la Unión Europea y que se basará en el respeto de los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Vaya. Ahora von der Leyen es también como Trump. Von der Leyen es una traidora, una desleal, que nunca tenía que haber sido elegida como presidenta de la Comisión Europea. Porque von der Leyen no fue candidata en las elecciones europeas en el año 2019, fue elegida por jefes de Estado y presidentes del gobierno de la Unión Europea. Ella no era candidata a las elecciones europeas. En ese año, von der Leyen era ministra de Defensa del gobierno de Angela Merkel. Y ya por aquella época ya había controversias en relación a la gestión como ministra de Defensa de von der Leyen. Y había dudas sobre su experiencia en política europea. Pero a última hora hubo negociaciones con promesas sobre el clima y también el Estado de Derecho y finalmente, pues von der Leyen, pues la nombraron presidenta de la Comisión Europea. Y después, en el año 2023, fue reelegida. Y von der Leyen también se está viendo afectada por una investigación relacionada con la compra de vacunas durante la pandemia. Es el caso Pfizer Gate, que es cuando la Unión Europea negoció con Pfizer la compra de 1.800 millones de dosis de vacunas. Porque von der Leyen mantuvo intercambio de correos electrónicos, de mensajes, con el CEO de Pfizer, mientras se estaba negociando el contrato. Y los periodistas querían ver esos mensajes
Y entonces la Comisión dijo que no los tenía, que no los encontraba. Qué falta de transparencia, ¿no? ¿Qué ocultaba esos mensajes? ¿Qué mensajes le envió von der Leyen al CEO? ¿Había intereses? ¿Había comisiones? La cuestión es que se ocultaron. Pero los tribunales y los organismos de control dijeron que eso no eran explicaciones suficientes. Así que, de momento, continúan las investigaciones, las demandas, y que hasta ahora no se sabe absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque von der Leyen está protegida. Auslandseinsätze schicken? Wenn meine eigenen Kinder zur Bundeswehr gehen wollten, dann und es wäre ein Auslandseinsatz notwendig, dann würden sie mitgehen müssen. Und ich würde genauso zittern und bangen wie jede andere Mutter. Ist jemand bei der Bundeswehr von Ihren Kindern? Nein. Die sind doch nicht bescheuert. Zum Glück nicht, nein. ¿Van a ir los hijos de von der Leyen a la guerra? No, a la guerra siempre van los hijos de los pobres, de las familias humildes. Los hijos de von der Leyen viven muy bien y fijaros cómo se reía cuando se lo preguntaba, porque sabe perfectamente que como nos lleve a una guerra la Unión Europea, presidida por esta señora, a ver quién va, porque es un peligro. La verdad es que desde que gobierna Trump en Estados Unidos, Europa ha dado mucha vergüenza, y sobre todo esta señora von der Leyen, que preside la Comisión Europea, porque se ha arrastrado ante Trump. Lo mismo que también da mucha vergüenza el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Y recordemos cuando von der Leyen se fue al campo de golf, al club de golf de Trump para negociar los aranceles, que por cierto, aranceles ilegales dictado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Unos aranceles que eran de Estados Unidos a Europa un 15%, pero los aranceles a Europa un 0%. La Unión Europea gastará 800.000 millones en comprar a Estados Unidos armas y energía, y las empresas europeas se mudarán a Estados Unidos a invertir. Eso es la unión de todos los países europeos, ¿eh? Qué vergüenza y qué indignidad y qué cobardes. Y es más, son unos lamebotas también. Y ya han empezado a haber reacciones ante las declaraciones de von der Leyen. Por un lado, el ministro Álvarez, que ha dicho que no está de acuerdo y que hay que respetar el derecho internacional, los tratados de la Unión Europea. También la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, lo mismo. Y Antonio Costa, el jefe del Consejo Europeo. It is in our interest to ensure that the world remains rules-based and cooperative. It is in our interest to avoid further world fragmentation. This is the best way to help Ukraine achieve a just and lasting peace. It is essential for Europe, security and prosperity. We all know how difficult it is to build consensus on the common foreign policy when working with 27 different national foreign policies and geographical perspectives. Yet, it is my firm conviction this multipolar world requires multilateral solutions, not spheres of influence where power politics replace international law. We know the new reality, a reality in which Russia violates peace, China disrupts trade, and the United States challenges the international rules-based order. In this new reality, what should be the mission of the European Union? First, we must defend the rules-based international order. Menudo revés para von der Leyen. Defender las normas, las bases legales. Eso es lo que hay que hacer en pro de la paz, de la convivencia. Pero no, aquí cada uno de los líderes europeos está mirando su ombligo. Aquí están pensando a ver qué capacidad tiene, quién va a liderar esa unión, ese consenso con lo que está ocurriendo en la guerra de Irán. La realidad es que los países europeos van como pollos sin cabeza. Hay una división tremenda. Fijaros los países que apoyan o justifican los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Alemania, Países Bajos, República Checa, Polonia, Dinamarca y Austria. Países que piden la desescalada, que haya una relación diplomática, que paren ya la guerra, que haya contención. España, Irlanda, Malta, Bélgica, Luxemburgo y Eslovenia. Y países que reconocen la amenaza iraní,
pero también pide la desescalada, contención y que se mantienen prudentes en una posición intermedia, vamos, que no se mojan. Francia, Italia, Grecia, Suecia y Finlandia. Y como he dicho anteriormente, los principales líderes europeos están más pendientes de quién debe liderar la respuesta a esta guerra en Irán que mostrar una posición común, una posición de unidad. Como sabéis, España ha enviado la fragata Cristóbal Colón y un buque a Chipre, en misión defensiva, por los ataques de Irán a bases de Reino Unido. Y lo mismo ha hecho Francia, Italia y Grecia. Pero es que Francia, el presidente Macron, ha ido más allá. Y ahora el presidente Macron anuncia el despliegue de la Armada francesa, desplegando tropas, fragatas y portaaviones en una misión defensiva de paz para proteger el estrecho de Hormuz. Y que Irán ya ha advertido que continuarán combatiendo y que responderán a cualquier intervención militar en la zona. O sea, más peligro todavía. A mí me parece ya exagerado. También os digo, el envío de esta fragata Cristóbal Colón y el buque por parte de España también me parece exagerado, porque Chipre no pertenece a la Unión Europea, ni tampoco a la OTAN. Y los ataques con drones por parte de Irán a las bases de Reino Unido en Chipre fueron interceptados. O sea, no hay un máximo peligro para enviar buques, fragatas y todo lo que están enviando tanto Francia como Italia como Grecia. Creo que la situación se está disparando un poco, es mi punto de vista, y es muy preocupante. Y ahora solamente faltaba Macron para enviar las fragatas, los portaaviones al estrecho di Hormuz. Seguo costantemente con i ministri competenti gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Il governo è al lavoro senza sosta per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini, per tutelare gli interessi dell'Italia. In queste ore abbiamo promosso un confronto stretto tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito, avviando un coordinamento tra 4 grandi stati europei per affrontare insieme questa crisi e per rafforzare l'azione diplomatica. Con il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro britannico Starmer abbiamo condiviso la necessità di lavorare insieme per evitare il più possibile un'ulteriore escalation e contribuire alla stabilità internazionale. Per garantire la sicurezza dei confini dell'Unione Europea abbiamo anche disposto il dispiegamento di una fregata italiana a Cipro, un atto che è di solidarietà europea, ma soprattutto di prevenzione. Ma la nostra linea è molto chiara, l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventare parte del conflitto. Noi lavoriamo per quanto possibile all'obiettivo di ridurre le tensioni e verificare se vi sia ancora una possibilità di riprendere i negoziati. Intanto continuiamo a dialogare con tutti i paesi della regione e ad assistere i nostri connazionali ancora presenti nell'area, ma siamo anche al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini, per la nostra nazione, con task force attivate per monitorare l'andamento dei prezzi dell'energia, della benzina, dei generi alimentari e per combattere la speculazione. Meloni se pronunció días después de que lo hiciese Pedro Sánchez. Mantienen la misma postura. Y ahora Meloni quiere liderar ese encuentro entre los principales líderes europeos, como ha dicho, con los de Alemania, Francia y Reino Unido. Vamos a ver. Trump ha anunciado que hoy será el día en que Estados Unidos golpeará con más fuerza a Irán. La realidad de todo esto es que tanto a Trump como a Netanyahu, estos dos genocidas criminales, la guerra se le ha escapado de las manos. Ya no saben cómo atajarla. Esa es la realidad. Se le ha ido de las manos. No saben cómo justificarla, porque la realidad de todo esto es que detrás lo único que quieren son sus riquezas. Finally, Venezuela and Iran have 31% of the world's oil reserves. We're going to have a partnership with 31% of the known reserves. This is China's nightmare. This is a good investment, and we should applaud our men and women in the military who are doing something I've never seen done before. Más claro el agua. Este es el senador Lindsey Graham, senador republicano. Trump ha atacado a Irán por sus recursos y por su posición energética. Fijaros, en el petróleo, Irán tiene las 4ª mayores reservas de petróleo del mundo, aproximadamente el 9-10% de las reservas globales. En gas natural, posee las 2.º mayores reservas de gas del planeta, solo detrás de Rusia, alrededor del 17% del gas mundial. Y tiene otros recursos muy importantes: minerales, grandes reservas de cobre, hierro, zinc, plomo y bauxita, uranio,
recurso estratégico para energía nuclear, tierras raras y litio, potencial de exploración, oro y carbón. Y por eso, a día de hoy, tanto Trump como Netanyahu no tienen cómo justificar, no tienen argumentos de sus ataques contra Irán. En definitiva, toda esta guerra, todo lo que está montando estos psicópatas, estos descerebrados, narcisistas y ególatras como son Trump y Netanyahu, están produciendo mucho dolor, mucha muerte, mucha destrucción y, por supuesto, nos afecta a los bolsillos de los ciudadanos, porque ahora se van a encarecer, como ya lo estamos viendo, la luz, el gas, los alimentos, todos los servicios, por culpa de estos dos. Y lo que tiene que hacer el gobierno, que he visto en estas últimas horas, es imponer medidas sociales, el escudo social ya, cuanto antes, para limitar los precios de todas estas necesidades básicas, de los suministros, de los servicios, de los transportes. Tienen que actuar ya. Y que ahora me hace gracia porque el PP presenta una serie de medidas para revertir las consecuencias de la guerra en Irán, medidas sociales, cuando hace unos días votó en contra del escudo social que presentó el gobierno en el Congreso. Si es que no tienen vergüenza. Porque también el PP echa la culpa al gobierno de las consecuencias de la guerra en Irán, de la subida de precios. Ahora va a ser todo la culpa del gobierno, no la culpa de Trump ni de Netanyahu, no, de Pedro Sánchez, como siempre. Pero ellos, utilizando los oportunistas políticos, la miseria, la muerte y la destrucción para su beneficio político, como hacen siempre.